al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Cosas para que todo salga de la mejor manera posible. Nuestro deseo es honrar a Dios desde lo mejor de nosotros, y esto a veces lleva algunos ajustes, pero gracias porque podemos usar nuestra voz, nuestras manos y todo nuestro ser para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. El título del mensaje en este día es 3 experiencias, un mismo espíritu. Amén. Quiera Dios que por medio de esta palabra el Señor nos alcance, nos haga entender y saber los propósitos que Él tiene. Esta iglesia tiene una característica bastante especial, es que tenemos hermanos de años, tenemos personas que nos visitan por primera o segunda vez, y tenemos hermanos que recién han nacido en las aguas. Entonces esto lleva a que como iglesia necesitamos, amén, atender todas las necesidades. Es como cuando en una casa hay niños pequeños, a veces no pueden ellos recibir la misma alimentación, pero ahí debemos nosotros con la gracia de Dios pedir su sabiduría para que todos podamos ser alimentados, y sobre todas las cosas en esta noche usted y yo tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, en el nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de que se siente, vamos a dar lectura también en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, en el nombre de Jesús, que nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tomen vuestros asientos. 3 experiencias, un mismo espíritu. Amén. Hay una distinción que debemos siempre tener en cuenta, que al recibir a Jesucristo para salvación, amén, hay diferencia de cuando recibimos a Jesús para salvación, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, y cuando recibimos el Espíritu Santo. Son 3 experiencias diferentes que vivimos siempre bajo la influencia del mismo Espíritu, y aunque, amén, ellas no coinciden entre sí, el que sí los hace coincidir, amén, son experiencias que están relacionadas las unas con las otras, pero no son idénticas. El Espíritu Santo obra de una manera cuando recibimos a Jesús. El Espíritu Santo obra de una manera cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y el mismo Espíritu obra de una manera diferente el día que somos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona, hay alguien aquí que está por primera vez, amén, por segunda vez, bueno, gloria a Dios, amén. Si hay alguien, queremos decirle en el nombre de Jesucristo que nos sentimos felices de que estén con nosotros. Dios tiene un propósito en su vida y por eso lo ha traído hoy. Ahora, si Dios ha puesto este deseo en su corazón, es porque Dios tiene una salvación gratuita para usted. Nosotros nos sentimos felices que nos esté acompañando, y toda esta congregación con un fuerte aplauso le da la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Tenemos la necesidad de enseñar estas cosas porque si bien hay muchos que hace años que estamos en el Evangelio, quizás hemos pasado por las 3 experiencias, pero en alguna de ellas quizás hemos quedado sin entender por qué lo hemos hecho. Amén. En esta iglesia tratamos de que los que se acercan al Señor
Cuando una persona viene a Cristo, amén, comienza una nueva vida. Amén. Escucha primero el evangelio que viene por la predicación, la evangelización de la palabra del Señor. Esta persona reconoce que necesita de Dios. El siguiente paso es que se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Venir a Jesucristo, reconocer sus pecados, recibirlo, arrepentirse y recibirlo al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero luego que ya lo recibió, porque la palabra del Señor dice que la primera experiencia la vivimos, es que cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, comienza esa obra donde la persona siente ese deseo. Dice que nadie puede confesar que Jesús es Dios si no le es revelado por el Espíritu Santo. Así que cuando usted se acerca por primera vez a Jesús, es el Espíritu Santo obrando en usted, amén, trayéndolo al reconocimiento de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador a través del arrepentimiento. Hace una profesión de fe, lo recibe a Jesucristo, pero el siguiente acto está basado en la obediencia. El primer accionar del Espíritu Santo de Dios es traernos a Él, a Jesucristo. Pero luego que ya nos arrepentimos, recibimos a Jesús, amén, y lo reconocemos como nuestro Señor, ese mismo Espíritu nos lleva a nosotros a un acto de obediencia. Y el acto de obediencia es que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Y a partir de ese momento nosotros comenzamos una relación pública con el Señor. Amén. Delante de testigos, de hermanos, de ángeles, nos bautizamos. Amén. Y en esto siempre surge una pregunta que para muchos ha sido algo que le genera una incógnita. Y es que recibía el Espíritu Santo cuando recibía a Jesús. Amén. Recibí a Jesús cuando recibí el Espíritu Santo, o cuando por primera vez viví la experiencia de reconocerlo a Jesús. Yo quiero decirte por la palabra del Señor que toda la obra que Dios comienza en nosotros desde el primer día que tenemos contacto con Él, el Espíritu de Dios fue el que vino a nuestra vida, porque nadie puede recibir a Jesús, nadie puede reconocer a Jesús si no le es dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros, amén, viene a nuestra vida, porque la palabra del Señor nos dice, amén, la iglesia, y es importante, he pedido al Señor me guíe para enseñar esta palabra, porque esto ha generado distorsiones, pensamientos extraños, porque siempre decimos que la gente tiene que recibir el Espíritu Santo, amén. Pero a veces cuando decimos recibir el Espíritu Santo, no tenemos el cuidado de decir recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque quien recibe a Jesús, dijo Jesús, cuando aquel hombre se le acercó y le dijo, muéstranos al Padre, para que entonces nosotros podamos creer. Amén. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis, porque Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo. Ahora, esto sucede que como Jesús físicamente ya no está, Él murió, resucitó, se fue al cielo, pero la obra de Él continúa en esta tierra, convenciendo, transformando la vida de las personas y el poder que influencia a las personas. En estos días he estado viendo muchas personas bajo la posesión de espíritus demoníacos. El diablo se posesiona de cuerpos de personas y los hace hacer cualquier cosa. Los macumbas trabajan con esos espíritus. Pero cuando nosotros hablamos de recibir a Jesús, es el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. La palabra del Señor por medio del apóstol Pablo dice, amén, en 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Así que si tú recibiste a Jesús y lo confesaste como tu Señor, amén, el Espíritu de Dios vino a tu vida. Pero lo que debemos entender que no hemos sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo obrándonos, llevándonos a reconocer al Señor como nuestro Salvador, aceptarlo para que el Señor perdone nuestros pecados. Y dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nadie puede venir a la iglesia, nadie puede venir a adorar al Señor si el Espíritu de Dios no lo haya libertad. Así que si tú estás aquí, el Señor ya te hizo libre en el nombre de Jesucristo y lo hizo por medio de su Espíritu Santo. Esto, amén, nos lleva entonces a preguntarnos si el Espíritu Santo vino a mi vida cuando recibí a Jesús, porque Dios es Espíritu. Si luego me llevó la obediencia para bautizarme en el nombre de Jesucristo, ¿por qué tengo la necesidad entonces de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y la palabra del Señor nos dice que aunque el Espíritu de Dios obra en 3 dimensiones, cuando recibo a Jesús, cuando lo obedezco y me bautizo en el nombre de Jesús en agua, y cuando soy bautizado con el poder del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia hoy tenemos 3 tipos de personas. Los que han recibido a Jesús, pero todavía no se han bautizado. Los que han recibido a Jesús se bautizaron, pero no recibieron el Espíritu Santo. Y tenemos otro, el que ya recibió a Jesús, el que ya se bautizó y el que ya tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos la necesidad de enseñar estas cosas, porque la palabra del Señor nos lleva, amén, que todos, amén, cada una de las dimensiones o etapas que hemos vivido, siempre ha sido el mismo Espíritu el que ha estado trabajando con nosotros. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, amén, nos transforma para que podamos permanecer o pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y eso comienza cuando alguien escucha el Evangelio. Nadie va por allí diciendo hoy, amén, si no tuvo contacto con la palabra del Señor y el Evangelio, nadie puede ir por allí y decir, hoy decidí recibir a Jesucristo, porque para que lo reciba, para que lo reconozca como su Señor, amén, y pueda arrepentirse, tiene que haber escuchado la palabra de Dios que viene por medio del poder del Evangelio. Amén. Amén. Esto nos lleva, amén, a entender entonces, hermano, que luego viene el bautismo en agua. No basta solamente con creer, necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque tú me puedes decir, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me he arrepentido de mis pecados, pero ahora tú necesitas identificarte con Cristo en un acto público. Amén. La gente tiene que saber que no solamente dices tener a Jesús en tu corazón, sino que ahora Jesús es parte de tu vida y tú no te avergüenzas a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y ese paso viene por medio del bautismo en agua. Las de Cristo. Amén. Hemos dicho que en pocos días vamos a tener bautismos en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de un espíritu, amén, ese espíritu también que viene a nuestra vida luego con el bautismo del Espíritu Santo, viene para capacitarnos y darnos poder para cumplir una misión. Podemos haber pasado las 2 primeras dimensiones, pero si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no hemos recibido el valor, el poder para testificar, amén, el poder de Dios que viene a nosotros por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así que Dios en esta noche va a salvar a alguien. Amén. Así que en esta noche el Señor va a llevar a alguien a tomar la decisión de recibir a Jesús y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Yo creo que en esta noche Dios va a bautizar a alguien con el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios está en este lugar y aunque se manifiesta de diferentes maneras, Él está aquí para cumplir esta función también. Recibir a Jesús, hemos dicho que es el comienzo de nuestra nueva vida. El apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 9, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Este es el primer paso, la profesión. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor.
Pero no Jesús solamente es el Señor, Jesús es el Señor de mi vida. Si crees con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, amén, serás salvo. Y el único que puede llevarte a que creas que Jesús está vivo y resucitó es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Esto nos lleva, amén, reconocer, cuando hablamos de recibir a Jesús, aceptar su autoridad. Amén. No es solamente que recibo a Jesús, acepto la autoridad del Señor y lo digo, Jesús es mi Señor. El diablo no puede decir eso. Y si tú estás aquí por primera o segunda vez, amén, y estás aquí, de seguro que el Espíritu Santo ya obró en tu vida y tú puedes decir, Jesús es mi Señor. ¿Cuántos lo pueden decir? Jesús es mi Señor. Ahora el Señor pasa a gobernar tu vida. Amén. Y tú reconoces el señorío de Dios. Él es el que toma control de nuestra vida. Y cuando recibimos a Cristo, la lectura que dimos, amén, el Espíritu comienza su obra en nosotros. Es Dios trabajando desde adentro en nuestra vida, transformándonos, cambiando. Entonces debemos de entender cómo se manifiesta y cómo son las dimensiones del Espíritu Santo, porque alguno dice, todavía no tengo el Espíritu Santo. Quizás lo que no tienes es el bautismo del Espíritu Santo, pero lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo lo recibiste cuando Jesús entró a tu vida, porque Él es el que está produciendo esa obra y esa transformación en ti y que te va a llevar a la obediencia, a recibirlo y bajar a las aguas del bautismo. El apóstol Pablo, abreviando el versículo de los Romanos capítulo 8 verso 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todos los que estamos aquí somos de Cristo. Porque Él ya está haciendo algo en nosotros. Él ya está obrando, Él ya está transformando nuestra vida. Y vemos por la palabra del Señor que cuando un creyente realmente le pertenece al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo produce una nueva vida en nosotros. Nos acercamos a Jesús y empiezan a haber cambios positivos en nuestra vida. Empieza a haber una nueva vida, una transformación. Y eso no es producto de, amén, de la fuerza humana. Es el Espíritu de Dios que ya está trabajando en tu vida para llevarte a dos dimensiones nuevas. Amén, bautizarte, recibir el Espíritu Santo. Y si ya te bautizaste, vas a recibir el Espíritu Santo. Cuando Dios comienza esa obra verdadera y ya ahora decimos Jesús es mi Señor, yo le pertenezco a Él, cambia nuestra manera de pensar. ¿Verdad que cuando comenzamos a tener relación con el Evangelio, con Jesús, cambió nuestra manera de pensar? Antes éramos un desastre las cosas que pensábamos, Padre Cristo. Pero luego el Señor cambió nuestra manera de pensar. Y aquellas personas que eran negativas ahora adoptan en su lenguaje, en su forma de comunicación, una forma hasta de expresarse. Cuando hay alguien negativo cerca de él, le dice, no te aflijas, Dios nos va a dar una salida. ¿De dónde salió eso? Si no es la obra del Espíritu Santo obrando en esa persona. Nos enseña, nos empieza a enseñar, comienza a transformar nuestros deseos. Las cosas que para mí antes eran ganancia, ahora las tengo como basura, ya no me atraen. ¿Qué fue lo que produjo eso? Mi naturaleza no, nuestra carne no puede hacer nada de esas cosas. Es el poder de Dios que empieza a desalentar en nuestro interior esas cosas y los deseos que a Dios no le agrada empiezan a alejarse de nuestra vida. Cuando hablamos de acercarnos a Jesús, amén, hemos experimentado algo extraordinario. Cuando yo me pudiera encontrar con alguien que hace poquitos días o poquito tiempo está teniendo relación con Jesús, viene a los cultos, empezó a orar, amén, está leyendo la palabra del Señor, yo le pudiera decir, Dios ya está en usted. Y la persona me pudiera decir, pero yo no creo que todavía Dios esté en mí. Todavía hay áreas de mi vida a las que todavía no están por completa bajo el dominio del Señor.
Pero quiero decirte que muchas veces Dios comienza de a poquito su obra y cuando ya la va perfeccionando, entonces Dios se manifiesta en nosotros de forma pública. Recordemos que Dios ve lo que nosotros no vemos. Y Dios en este momento, en el corazón y en la vida de muchos, amén, está obrando, te está tocando, te está llamando la atención. ¿Y saben quién es el que lo está haciendo? Es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Porque te está llevando a tomar decisión, conciencia de recibir a Jesús. Y en esta noche, amén, dijimos que el primer paso es reconocer a Jesús como nuestro Señor, que Él es el que toma señorío de nuestra vida. Pero no basta con eso. Nosotros tenemos que tomar una decisión pública de pertenecer a Cristo. Yo puedo hablar muy lindo de Jesús, puedo decir que Jesús es mi Señor, pero yo necesito tomar, amén, una decisión pública de pertenecer a Jesús. Ahora ya no es interno entre Dios y mí, amén, o entre yo y Dios, sino que ahora yo necesito tomar una decisión pública y tengo que demostrarle a la gente que ahora yo, amén, recibí a Jesús, que Jesús es mi Señor, y eso me lleva a la obediencia, amén, y vamos a invitar al amigo y vamos a invitar al pariente y a los hermanos, porque tal día, a tal hora nos vamos a juntar porque me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Esto es una decisión pública. Y a los que ya tenemos el Espíritu Santo, en el libro de San Mateo capítulo 28 verso 19, el Señor nos dijo a nosotros, porque algunos ya pasamos por las tres dimensiones: recibimos a Jesús, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué recibo el Espíritu Santo? ¿O qué función va a cumplir en mi vida? Dice en el libro de Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia y de aquellos que recibimos el Espíritu Santo. Y dice en Mateo 28 el mandamiento dado por Dios, que tiene su cumplimiento en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros no es problema mencionar este texto, porque nosotros tenemos claro que todos los bautismos que se encuentran en la palabra del Señor fueron hechos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo que está presente aquí entre nosotros en esta noche. Ahora, esto es necesario que enseñemos, porque tenemos personas nuevas que necesitan tener un conocimiento pleno de Jesús y que lo lleve a tomar una decisión. El bautismo en agua no es antojo del pastor, el bautismo en agua es un mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, amén, bautizándoles por todas las naciones. Y de ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos, amén. No basta solamente con creer, porque si bastara solamente con creer, nosotros iríamos a las personas, le hablaríamos de Jesús, le diríamos que hiciesen una profesión de fe. La persona dice recibir a Jesús, pero después no está unida ni identificada con Jesús. La manera en que tú estás unido e identificado con Jesús es por medio del bautismo en agua. Y luego cuando viene el Espíritu Santo de Dios y hace la obra en tu vida. Ahora ya no crees solamente en Jesús, ahora le perteneces a Jesús. Y ese es el paso que a muchos les cuesta. La primera parte es fácil, recibir a Jesús. Lo que le cuesta es entregarse y que ahora su vida le pertenezca a Jesús, para que pueda decir: no vivo yo ya en mí, vive Cristo. Ahora es el Señor de mi vida, cambia mis acciones, mis deseos, mis pensamientos. Amén. Cuando alguien entra al agua, recuerde siempre, y aunque predicamos la importancia del bautismo, el agua no salva. Y usted ahí, entonces, ¿para qué me bautizo, pastor? Porque tienes que obedecer. Porque el Señor dijo: vayan y bauticen, vayan por todas las naciones bautizando.
Entonces, cuando tú creíste y el Señor Jesús es el Señor de tu vida, tú y yo mostramos obediencia a Dios basado en lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Amén. Pero al entrar a las aguas, tú y yo nos identificamos con Cristo. Las personas que nos ven, amén, no solamente están viendo nuestra unión, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de la fe, sino que estamos diciéndole al mundo, como dijo el apóstol Pablo, estamos anunciando su muerte y su resurrección. Los dioses de este mundo siguen en sus tumbas. La gente, los musulmanes que hay por millones y todas las religiones tienen sus dioses en sus tumbas. Pero cuando tú te bautizas, tú estás mostrándole al mundo que ahora estás muriendo al mundo y que tu Dios murió y resucitó y que Él está presente en tu vida y en medio de esta sociedad. Somos salvos por gracia. Algunos piensan que aunque invocamos el nombre de Jesús, que sí tiene poder para perdonar nuestros pecados, aquel que no entiende cree que es el agua. El agua es un simbolismo. La palabra del Señor dice que lo que a nosotros nos salva es la gracia de Dios. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz mediante la fe en Jesucristo. Lo que hace que tus pecados queden realmente ahí es tu fe. Cuando tú crees que el nombre de Jesús es invocado sobre tu nombre, amén, y eres sumergido, amén, la fe te está diciendo por medio de la gracia, amén, no importa lo que tú hagas, esto es importante hacerlo porque es un mandamiento, pero yo por mi sacrificio, por mi sangre te he salvado, así que no importa el tamaño de tu pecado, Jesús te recibe en esta noche, el Señor te espera con los brazos abiertos y seguimos predicando en esta iglesia que la gracia de Dios todavía no se ha cortado. Él no ha venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, y si hay alguien que quiera recibir en esta noche a Jesús, Jesús te recibe. Es por fe que tienes que salir. La fe nos lleva a Cristo, la obediencia nos lleva a las aguas, las de Cristo. Ahora, muchas veces nos preguntamos, decimos que Jesús es nuestro Señor, no nos avergonzamos de Cristo, ya ahora es público que pertenecemos a Jesús porque nos bautizamos, le pertenecemos a Él. ¿Y ahora qué falta? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos hay aquí que no tienen el Espíritu Santo? Levante su mano, no tenga vergüenza, porque si no, no lo va a recibir. Y cuando oremos por usted, queremos orar para que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? La palabra del Señor dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nos vamos a recibir poder. Vamos a recibir un poder que no tenemos hasta que no viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, y ese poder nos va a llevar a cumplir la misión que nosotros tenemos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, sanar de enfermos, echar fuera demonios. Todo eso lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos una misión que cumplir en este mundo, amén. Y aquí entramos ya en la tercera dimensión de cómo opera el Espíritu Santo. Y dice ahí en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, ya lo hemos leído: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No se trata de decir, bueno, yo tengo el Espíritu Santo. Dios hizo las dos primeras áreas, lo recibí, y la obra de arrepentimiento y recibirlo fue por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llevó a la obediencia. No, tú necesitas tener el poder de Dios en tu vida. Y ese poder es el que nos lleva a nosotros. Amén. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros venimos al culto, alabamos al Señor, sabemos que Dios está aquí,
Miramos nuestra vida y nuestros entornos familiares donde Dios ya está obrando y decimos: Dios está en mi vida, Dios está en mi familia, hay un cambio, hay una transformación, pero hay áreas de tu vida que todavía no las puedes controlar y necesitas el poder de Dios para poder subyugar esas áreas. Y dice la palabra de Dios que eso viene cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Poder para testificar. Todos los que tenemos el Espíritu Santo somos testigos del poder de Dios. Amén. ¿Habrá alguien aquí? Amén. Somos testigos del poder de Dios. Oramos y los enfermos se sanan. Oramos y los demonios huyen. Oramos y las puertas cerradas que estaban se abren. Oramos y Dios abre los cielos de bendición sobre nuestra vida. Porque hay un poder en nosotros que nos ha sido dado por Dios, no solamente para obrar en nuestro beneficio, sino para ser testigo a la gente. Y lo decimos con toda propiedad: Dios es realidad. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder. Él me ha dado poder por medio de su Espíritu Santo. Y en Él no hay ninguno imposible. Somos testigos de eso. Sin embargo, Jesús, los discípulos, cuando Jesús les dio estas palabras, estaban ellos con Jesús. Los discípulos conocían a Jesús, habían creído en Él y habían caminado y comido y estado todo el tiempo con Jesucristo. Sin embargo, Jesús, antes de irse, les dijo: amén, esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Si no fuera necesario el Espíritu Santo, como hay algunas denominaciones que dicen que solamente con recibir a Jesús ya basta, con solamente obedecer el bautismo ya basta, ya lo tienes a Jesús. No, si Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, hay una tarea que ustedes, amén, van a llevar adelante, tienen una misión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, pero ¿saben qué? No van a poder lograr tal objetivo hasta que no reciban el poder de Dios. La iglesia, el éxito de nosotros como iglesia, en nuestras oraciones y en todo lo que estamos haciendo aquí, no radica en nuestras palabras refinadas que podamos decir. Amén. Radica en el poder del Espíritu Santo. Hemos recibido de parte de Dios, y como pastor estoy orando y he motivado a que todos oremos por nuestros hermanos. Tú necesitas ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, y la palabra de Dios no dice que es para algunos, para todos es la promesa. El tema es que tienes que desearlo y tienes que pedírselo al Señor. Ahora alguno puede preguntar: ¿por qué Jesús no los dejó salir? Porque el Señor sabía que el mayor enemigo que ellos iban a enfrentar no era físico. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Tu enemigo mayor, amén, después de ti mismo, paz de Cristo, eso es lo que dice la palabra de Dios, es el diablo y los demonios. Amén. Y ellos no se fijan ni rango social, ni capacidad humana. Ellos solamente obedecen al poder del Espíritu Santo. Así que tú y yo necesitamos imperiosamente que ese poder se manifieste en nuestra vida para servir a Dios y para servir en lo que Dios nos ha determinado. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Y cuando digo la iglesia, eres tú y yo. Porque recuerda que Dios mora aquí dentro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene, amén, capacita a la iglesia. Amén. Leímos ahí en Hechos 2, capítulo 1 al 4. Amén. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Aquí encontramos en estos textos una manifestación extraordinaria de parte de Dios, capacitándolo a los apóstoles. Y lo mismo hace Dios cuando viene a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, nos capacita.
¿Para qué? Para predicar. A veces escucho hermanos que dicen, no, yo pastor, yo no sé predicar. ¿Tienes el Espíritu Santo? Ya estás capacitado. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y no te deja errar. No te preocupes por lo que has de decir, solamente abres tu boca y yo pondré mis palabras en tu boca, dice la palabra de Dios. O sea, ahora cuando entendemos que el Espíritu Santo viene con un propósito y es de capacitarnos, el resultado de esa capacitación es el evangelismo. Cosa que a veces no nos gusta mucho. Amén. Evangelizar o hablarle a otro de Jesucristo. Pero es necesario. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Para que le testifiques a otro que los problemas que ellos tienen, hay alguien que lo resuelve. Tú eres testigo, lo hizo contigo, lo hizo con fulano. Amén. Se llama Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo te capacita. Amén. Para predicar, te capacita para evangelizar. Amén. Dice que Pedro parece que no le gustaba predicar mucho. Y dice que el día que recibió el Espíritu Santo se puso de pie y empezó a predicar. Y dice que lo hacía de una manera tan valiente y con mucho denuedo, que la gente que estaba allí, que no eran 10 ni 20 ni 40, eran miles. Porque la palabra del Señor dice que en ese día se bautizaron 5,000 personas. Quiere decir que ese hombre que era tímido, ese hombre que no se animaba a hablar en público, ahora se para bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. El Espíritu Santo te va a capacitar para que cuando tú abras tu boca en tu casa, tu familia te escuche, y el poder de Dios va a cambiar, el poder de Dios va a transformar, porque Dios te capacita por medio de su Espíritu Santo. No te preocupes, deja que el Espíritu Santo hable. Dice la palabra de Dios que escucharon a aquellas personas, y tal fue el mensaje que fueron confrontadas. Confrontar a alguien es o te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Para qué dice eso, pastor? Porque te estoy confrontando. Ya hiciste el primer paso, recibiste a Jesús. Amén. Hiciste una profesión de fe recibiéndolo a Jesús. Ahora tienes que obedecerle. Dice que fueron confrontados. Y las personas que estaban allí dijeron, ¿qué haremos? Varones galileos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro dijo, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el Señor les dará el don de su Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos manda hacer. Para eso es el Espíritu Santo. Ahora, no queda solamente esto en algo de una experiencia personal. Porque a veces cuando no explicamos estas cosas y le decimos tienes que recibir el Espíritu Santo porque va a venir Cristo y te vas a quedar, amén, y el que tiene ahí una confusión, pero si ya recibí a Jesús y el pastor dijo que la obra la hizo el Espíritu Santo y que me llevó el Espíritu Santo a la obediencia y que su Espíritu está en mí, amén, no quita esto que no recibas el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la experiencia no es para que tengas tú una experiencia personal. La experiencia la recibes tú con un propósito: capacitarte Dios, darte un poder que tú no tienes, amén, para que a través de ese poder podamos cumplir la misión y la voluntad de Dios. Será de beneficio en muchas áreas para nuestra vida, pero lo más importante es que el reino de nuestro Señor se siga expandiendo en esta ciudad, y por donde vayamos, amén, donde no está el reino de Jesús, vamos a poner la planta de nuestro pie, y en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, su reino se va a establecer. Queremos conquistar Salto. Parece que como 5 me van a acompañar. Dice la palabra de Dios que Dios miró desde los cielos, porque se iba a destruir una ciudad a causa del pecado. Y miró Dios desde los cielos y no encontró a uno que se metiese en la brecha. La brecha es una abertura en un muro donde puede entrar el enemigo. Ahora, en esta iglesia no estamos orando por antojo del pastor ni ayunando. Estamos nosotros poniéndonos en la brecha de esta ciudad.
diciéndole al Señor, amén, Dios bendiga a nuestras autoridades, diciéndole al Señor que nosotros sabemos que el problema principal de nuestra ciudad de violencia, de asalto, de robo y de accidente, amén, no es solamente algo natural, algo de la sociedad, es espiritual. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Esa es la misión de él. Pero nosotros como iglesia estamos orando todas las noches, estamos ayunando en la semana, amén, y le estamos diciendo al Señor: Señor, tu palabra dice que tú nos diste poder y autoridad sobre toda fuerza maligna, que tú venciste en la cruz del Calvario y tú tienes todo el poder. Ahora pedimos tu intervención, y la palabra de Dios dice que si todos nos ponemos de acuerdo, yo creo que viene un tiempo de bendición para nuestra ciudad, creo que viene un tiempo de bendición para tu familia, creo que viene un tiempo de bendición para la iglesia, porque el poder lo tiene la iglesia. Aleluya. El tema es que tenemos herramientas y armas dadas por Dios, y a veces no sabemos. Estamos sufriendo como sociedad un gran flagelo de las drogas, que no mira rango social, si es pobre, si es rico, si tiene capacidad o no, se mete en todo lugar. Y si tú estás libre, dale gracias a Dios. Y si tu casa está libre, dale gracias a Dios. Pero si hubiese alguien en tu casa que estuviese influenciado por estas cosas, hay un poder que no se ve, hay un poder que no se toca, pero se llama el poder del Espíritu Santo. Dios va a cambiar tu familia, Dios va a bendecir tus hijos, Dios va a hacer libre esos jóvenes que están en esa forma, porque hay poder en la iglesia que ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Dios no nos llena solamente a nosotros para que sintamos algo lindo, nos llena para que seamos testigos de Dios. Antes, aquí, en este lugar, hay personas que antes eran esclavos de los vicios, del alcohol, del tabaco, de tantas cosas, amén, y de drogas también. Pero un día vinieron a Jesús. El Espíritu Santo de Dios comenzó una obra. Luego se arrepintieron y le dieron el señorío a Dios en su corazón, porque antes gobernaba el otro. Y Dios hizo un cambio, una transformación tal que lo llevó a la obediencia, entendiendo por fe y por la gracia de Dios que si se bautizaban, sus pecados habrían de ser perdonados y nacería una nueva vida. Pero luego también recibieron el poder del Espíritu Santo, y aquello que antes los tenía esclavos, los tenía empobrecidos, el poder de Dios que vino los hizo libres. ¿Hay alguien aquí que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor por lo que Dios hizo por usted? Usted es testigo. Yo lo conozco, muchas personas lo conocen. Jesús fue el que lo hizo libre. Jesús fue el que restauró su familia, su matrimonio, su hogar, trajo salvación. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hablamos del Espíritu Santo. Estamos hablando de las dimensiones de cómo Dios se manifiesta y va obrando en la vida de las personas. Ahora, ¿qué relación tiene hablar en lenguas? Amén. Porque si ya recibí el Espíritu Santo, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? La palabra del Señor nos muestra en el libro de los Hechos, en varios pasajes, que el hablar en lengua está asociada, amén, con la manifestación de recepción y recibir el Espíritu Santo. Esa es la evidencia que nos da la palabra del Señor, que cuando alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es que habló en nuevas lenguas. Amén. Solamente doy algunas citas bíblicas. Luego, cuando ustedes miren este mensaje nuevamente en su casa, pueden leer las citas bíblicas. Los estamos motivando para que si quiere volverlo a leer o si quiere compartirlo con alguien, esa también es una manera de evangelizar, Padre Cristo. ¿Por qué tenemos que hablar en lengua? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 4, en el capítulo 10, del 44 al 46, en el libro de los Hechos 19, 6, amén. Todos nos hablan
que todos los que recibieron el Espíritu Santo, amén, la iniciación, el bautismo inicial del Espíritu Santo vino con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Por esta razón, la iglesia, seguimos predicando, porque esta iglesia cree en el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Amén. Por eso la iglesia extiende esta enseñanza, porque no queremos que tú anheles recibir ese poder, tener esa investidura dada por Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Cuál es la función que cumple? Estamos enseñando para que tú pases por esas dimensiones y puedas vivir tu vida cristiana plenamente. Ahora, amén, el bautismo en agua es importante, se tiene que invocar el nombre de Jesús, pero el bautismo del Espíritu Santo es con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Hemos planteado 3, amén, experiencias. Amén. Recibimos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando hago la profesión de fe para salvación y vida nueva. Nos bautizamos en agua. ¿Para qué? Para obedecer y identificarnos públicamente con Cristo. Y buscamos el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder y capacitación para servir y testificar de Cristo. Vemos que en las 3 funciones es el mismo Espíritu, pero en cada una de ellas las manifestaciones, amén, son diferentes. Así que si no sé en cuál etapa te encuentras, pero me da gozo y te felicito que estés en esta iglesia, porque si Dios me dio este sermón es porque debe haber alguien que va a hacer una profesión de fe, hay alguien que va a tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús en agua, y otros van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios nos siga guiando. Oren por el pastor. Somos testigos. Ese es el propósito final de recibir el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Amén. Qué lindo es cuando vemos a un cristiano bajo el poder, la influencia del Espíritu Santo, hablándole a otros de Jesús. Porque vemos que Pedro parece que era un poco tímido y se le fue la timidez. Amén. Antes no le gustaba hablar en público. A veces yo hablo con hermanos de años en la iglesia, me cuenta un testimonio y le digo, hermano, tiene que pasar. No me animo, pastor, a pasar allá adelante. No me animo a agarrar el micrófono. Que me da miedo. Amén. ¿Y qué van a decir? Amén. Yo no sé hablar, me dicen algunos. ¿Y qué está haciendo, hermano, conmigo? Está hablando. Testifique. Ahora, si usted recibió el Espíritu Santo, usted pase y diga, hermanos, voy a dejar que el Espíritu Santo hable. Y si usted se anima, el Espíritu Santo habla. Porque usted es testigo. No vamos a pasar, en esta iglesia no pagamos a nadie para que venga a testificar de lo que Dios hace. Los que pasan aquí y cuentan es porque Dios lo hizo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, viene ese poder para testificar. Amén. Le decimos a la gente, Jesús sana. Yo soy testigo. Jesús prospera. Jesús te saca de cárceles emocionales y espirituales. Jesús tiene poder para cambiar y transformar vidas. Algunos me han dicho a veces, no, pastor, a mi marido no lo cambia nadie. Cristo lo cambia, hermano. Haz de Cristo. Hay maridos que no los quieren, no, parece que no se cambian. Amén. Y que son muy difíciles, que el carácter, y que aquí venga Cristo usted, santifíquese usted, y por la santificación de usted, hermana, se va a santificar su marido. Pero ¿qué digo de los hermanos? Digo, hermano, háblele de Cristo. No, pastor, a mi mujer no la cambia nadie. Cristo la cambia, hermano. Haz de Cristo. Hay una historia de 2 jovencitos que entraron a una iglesia, y esto es cierto. Amén. Ellos tenían una vida bastante difícil allí fuera, en el mundo. Eran parejitas y un día iban pasando por una iglesia y entraron a la iglesia y el pastor estaba predicando que Jesús no hace excepción de personas, que Jesús nos ama a todos. Esta muchacha era como algunos que se visten en la onda de rockeros, ¿verdad? Con los pelos de colores, entró a la iglesia y llenos de tatuajes y de tachas y de cintos, así. Amén. En esta iglesia, yo les aviso, si alguno se asusta, recibimos esa gente. Estamos deseando que venga esa gente. Los sanos no necesitan de médico.
Los enfermos necesitan de médico. Y a mí me daría mucho gusto ver que alguien de la calle, alguien que no tiene a Jesús o su condición social, amén, es precaria, venga a Jesús. Muchos de nosotros veníamos todo perfumadito, pero por dentro éramos desastre. Algunos vienen todos por fuera siendo un desastre, pero por dentro son buenas personas que son víctimas de la sociedad. Vienen arrastrando problemas, no encuentran solución en ningún otro lugar, pero aquí está la iglesia. Aquí está el poder del Espíritu Santo para cambiar, para transformar, para dar esperanza y vida a los que no tienen. Entraron estos muchachitos y a la hora del llamado, el pastor hizo el llamado a la oración. Y bueno, como yo veo a algunos a veces aquí que empiezan a codearse, vamos, no, el otro no quiere. Amén, Padre Cristo, yo los veo a todos. Amén, sé que quiere pasar a veces y el que no también. Y hasta que decidieron pasar. Y cuando vino la oración, cayó el poder del Espíritu Santo. Porque Dios está aquí. Descendió el poder del Espíritu Santo. Y aquella muchacha que se mostraba osca, rígida, amén, que como que no le interesaba nada, de repente empieza a llorar. Y empieza a llorar, y empieza a llorar. Y el novio que estaba allí, cuando la ve llorar, empieza a llorar también y levanta sus manos. El pastor, al verlo, amén, que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, se acerca, amén, para decirle a ver si tenían alguna necesidad. Y dijo, mire, yo creo que Dios está en esta iglesia. Yo hace años que estoy con esta muchacha y nunca en la vida la vi llorar, pero hoy Dios ha quebrantado su corazón. Eso se llama el poder del Espíritu Santo. No hay vida, no hay corazón, no hay cosa que Dios no pueda cambiar. Hay poder en el nombre de Jesús y lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Somos testigos para anunciar a Cristo, para ministrar a otros, para compartir el Evangelio y sobre todas las cosas permanecer firme en medio de las dificultades. El Espíritu Santo nos capacita, nos da un valor y una valentía que no importa el tamaño de la tormenta, nos quedamos parados en Cristo y de ahí no nos movemos. Ahora, el verdadero propósito del Espíritu Santo, amén, es producir en tu vida, es producir un testimonio de Cristo. Nosotros somos cartas leídas. Una carta leída es una carta, amén, tenemos, bueno, ya, Dios bendiga a los hermanos que sacaron todos los ojos, lo sigan multiplicando, paz de Cristo. Una carta leída, amén, era una carta que se enviaba sin sellar el sobre. Esto permitía que por todas las manos que pasaran, tenía la autorización de poder leerla. Amén. Eso dijo el apóstol Pablo, que nosotros los cristianos somos carta leída. Nosotros somos un testimonio viviente. Amén. Fuimos el propósito principal por el cual hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Debemos nosotros de producir un testimonio que glorifique a Dios. ¿Cómo solucionaste tu problema? Jesús. ¿Quién? Jesús. Amén. ¿Y quién te sanó? Jesús. ¿Y quién te dio la casa? Jesús. ¿Y quién te abrió puertas? Jesús. ¿Y quién te dio el trabajo? Jesús. Somos testimonios vivientes. El propósito es que la gente conozca a Jesús y pueda decir, amén, porque ¿saben por qué la gente anda tras todo de clase de dioses falsos allí? Porque los mensajeros de esos demonios, amén, también que son mentirosos, andan diciendo mentiras como que fueran verdades. Que el Padre Pío me dio esto, y que fulano me dio aquello, y que San Expedito aquello otro, y que San Cono me dio riqueza, amén, y que la Virgen María, no estamos, amén, atacándote. Lo que quiero decirte, que tú que realmente tienes un testimonio, lo tienes que contar. Amén. La gente tiene que anhelar tener el Dios que tú tienes, para que ellos puedan decir, yo quiero tener tu Dios. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo hago? Mira, yo te invito, te paso a buscar, te vas conmigo al culto el jueves, el domingo, amén, y ahí el Señor te va a hablar, y ahí comienza la obra del Espíritu Santo, porque tú y yo fuimos puestos para testificar y glorificar a Cristo. Ya vamos a terminar. 3 experiencias, un mismo Espíritu. Amén. 3 experiencias, un mismo Espíritu. Salvación, amén. Cristo entra en nuestra vida. Comienza el Señor una obra de transformación. Bautismo en agua,
amén, buscamos el poder, amén, declaramos, públicamente que pertenecemos a Cristo y queremos caminar en obediencia. Y el bautismo del Espíritu y llenura del Espíritu Santo, buscamos el poder y la capacitación de Dios para cumplir la misión que Jesús nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Amén. Dice la palabra del Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. Así que nuestra misión es ir por todos lados y decirle a la gente: Jesús te ama. Amén. Amén. El Señor tiene un propósito para con tu vida. Dios quiere revelarse, y déjame que voy a orar por ti. Y ora ahí donde esté y pone la mano en el nombre de Jesucristo. Señor, revélate, Espíritu Santo, a la vida de esta persona, y comienza hoy una obra, y esa persona va a empezar a sentir ese deseo de recibir a Jesús. El próximo culto va a venir, lo vamos a recibir, seguiremos dándole la palabra del Señor, y luego la palabra del Señor lo va a llevar a la obediencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Tengo que bautizarme. Amén. En el nombre de Jesús. También la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Le vamos a decir: Señor, úsame para que otros te conozcan a ti por medio de nuestra vida. Quiero hacer un llamado en esta noche, amén, a toda esta congregación, a todas las personas que están aquí. Hoy, como he dicho, tenemos las tres tipos de personas: los que quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador, amén, los que quieren obedecer a Jesús y hacer un acto de fe para que en el próximo bautismo lo podamos bautizar, y otros que necesitan imperiosamente el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, amén, para que los capacite para servir y ser testigos de Jesús. Pónganse de pie. Ese es el propósito de la iglesia. Amén. Aquí, en esta iglesia, está lleno de predicadores, lleno de evangelistas. Amén. Lleno de personas que están bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Amén. Está aquí. Cada uno de nosotros somos eso. Y usted dice: ¿y a quién le predico, pastor? ¿A quién tiene cerca? A mi mujer, predíquele. A mi marido, predíquele. A mis hijos, predíquele. Al vecino, predíquele. Al compañero de trabajo, predíquele. Amén. Al patrón, predíquele. Esa es nuestra misión. Y si tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que dijo el apóstol Pablo: sed llenos. Porque a veces nos conformamos con una pequeña porción. No, sed llenos del Espíritu Santo. Así que en esta noche vamos a orar. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Y ya recibiste a Jesús como tu Señor? Amén. Bueno, anímate y sé obediente a Dios. Si todavía no lo recibiste a Jesús, esta es una buena noche para reconocer que eres pecador y que necesitas recibir a Jesús, para que Él empiece esa obra de transformación en tu vida. Tú necesitas un cambio. Tú necesitas una transformación que humanamente no lo puedes lograr. Es el Espíritu de Dios obrando en tu vida el que lo va a hacer. Así que yo quiero orar por ti.